momento conduce esta sesión del Pleno el primer vicepresidente de la Asamblea, César Solórzano. Mala política crediticia, mala política de comercialización. Ejemplo, las deudas declaradas de plazo vencido que se sancionan con el 11.83% y que luego pasan al 30.50% anual a los 90 días impagos al puro estilo usurero. Remates que dejan con deudas a los campesinos, a los productores, sin propiedades, porque al ser ya rematadas no son suficientes para cubrir el pago del crédito. El rezago y el no tener tierras, denuncias de avalúos dolosos, se vuelven un círculo vicioso. Por más que se acogieron a la remisión de intereses por mora y costas judiciales dispuestos en la Ley Orgánica de Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, que también contempla que las deudas registradas en el Banco Nacional de Fomento en liquidación, que corresponden a personas de tercera edad, podían ser condonadas en un 50%, lo que no fue condonado, el restante, el otro 50%, ya en la actualidad tiene una deuda que ha crecido y en algunos casos se ha vuelto impagable. ¿Por qué si se condonó el total de las deudas a personas naturales en sociedad conyugal o en unión de hecho, donde uno de los convivientes falleció, o personas que sufrieron alguna discapacidad posterior a la contratación de la deuda? No se puede aplicar condonación a personas de tercera edad que de acuerdo a la Constitución son consideradas en situación de vulnerabilidad, por enfermedades catastróficas, por ejemplo. Espero que el presidente de la comisión pueda revisar y acoger, ya que esto es una demanda desde el sector agropecuario, que se condonen estas deudas a personas de tercera edad y con enfermedades catastróficas que se tornaron impagables. Que se pueda realizar la suspensión de juicios coactivos iniciados y los juicios de insolvencia o quiebra, medidas cautelares y ejecuciones ya dictadas. Quiero referirme a dos reformas en el Código Orgánico Monetario y Financiero. La primera tiene que ver con la reforma que procede a retirar la facultad que actualmente tiene la Corporación de Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y de Seguros Privados, más conocida como COSEDE, de administrar el fondo de liquidez de los sectores financiero, privado y del popular y solidario y los aportes que lo constituyen, y se sustituye por la posibilidad de que si se requiere liquidez para los fines específicos de los fondos, el COSEDE efectúe directamente o a través de un tercero del sector público operaciones en el mercado de valores y negociar valores a precio de mercado sin que la diferencia generada frente al valor nominal derive en responsabilidad administrativa, civil o penal. Al respecto, además del hecho de que acudir a un mercado de valores resulta más costoso por todos los procesos y actores que intervienen. Se debe mantener el fondo de liquidez porque este es un fondo permanente que está constantemente alimentado de aportes de las IFIs y disponible en caso de necesidad de liquidez, versus la opción de recurrir a un mercado de valores que es volátil y depende de las condiciones de negociación y de necesidad urgente de liquidez por parte del COSEDE. Es necesario destacar que actualmente la banca contribuye a este fondo que cuenta con los recursos necesarios como parte de una política en donde se busca que las mismas instituciones financieras brinden su aporte en caso de una anomalía o falta de liquidez a ellas. En cuanto a reformas tributarias, debo mencionar que se incorpora, y me voy a referir a la creación del impuesto único a la renta que se está implementando para los ingresos de las actividades agropecuarias. Esta propuesta busca beneficiar, aparentemente, a los productores o comercializadores de actividades agropecuarias cuyos bienes de origen sean agrícolas, avícola, pecuario, apícola, junícola y cárnicos, siempre y cuando se mantengan en estado natural. Y por supuesto, la idea de este régimen de impuesto único a la renta es simplificar el pago de tributos al Estado central para que sea en beneficio para este sector. Solamente es importante mencionar que este régimen indica que podrán acogerse al mismo y que es importante dejar de forma muy clara que este régimen es absolutamente voluntario y alternativo.
al régimen del RICE, el mismo que actualmente está vigente y contempla una serie de condiciones ventajosas y una categoría para actividades agrícolas en donde consta una tabla donde se establecen cuotas que se deben pagar mensualmente. Si hacemos un comparativo de las cuotas que se pagan entre el sistema RICE y las del impuesto único a la renta para actividades agropecuarias, se debe señalar que es más beneficioso el sistema RICE, por lo que aquellos que se encuentran actualmente deben permanecer en él y de ninguna manera deben ser ubicados en el nuevo régimen de oficio por la Administración Tributaria. En este caso, el Servicio de Rentas Internas, cuidado y se esté pensando en crear este régimen para sacar a productores del RICE y pasarlos a este nuevo régimen con el objeto de recaudar más ingresos para el Estado. Este régimen señala que para efectos del cálculo del impuesto, el valor de las ventas brutas en ningún caso será menor al precio del mercado o a los fijados por la Autoridad Nacional Agropecuaria, lo cual sería lo deseable si en la realidad esto ocurriera, pero es de conocimiento público y debemos recordar la problemática que hemos venido enfrentando durante todos estos 2 años con respecto a que al productor no se le paga ni siquiera el precio oficial mínimo de sustentación fijado, peor aún un precio de mercado, sino que muchas veces tiene que vender a pérdida porque, por ejemplo, la Unidad Nacional de Almacenamiento, una EP, que debía adquirir sus productos al precio oficial, no puede hacerlo por falta de espacio en sus silos o porque, debido a normas INEN, la cosecha respectiva no cumple con las condiciones establecidas o simplemente por falta de liquidez, que eso inclusive lo discutimos aquí con respecto a la problemática que enfrentaba el sector arrocero. Es importante entonces tener claridad que si no le pagan al menos el precio o simplemente no les compran, lo que obliga al productor a acudir a intermediarios que les compran a precios sumamente bajos y conllevan pérdidas. En consecuencia, estamos ante una situación en donde la propuesta de reforma establece una ficción jurídica, al decir que los ingresos brutos están en relación con precios de mercado u oficiales, lo que en la práctica no sucede. Y considerando que un régimen de impuesto a la renta se fundamenta en los ingresos que obtiene una persona natural o jurídica de forma real, no podemos partir de cobrar un impuesto a la renta sobre una renta que no es real, por lo que sugiero que los ingresos brutos para efectos del cálculo del impuesto único a la renta de actividades agropecuarias sea en base al valor que efectivamente se ha vendido el producto. Finalmente, debo hacer notar que con ocasión de aprobar de forma muy acelerada el informe para primer debate de este proyecto económico urgente, se ha deslizado un error en lo que se refiere al impuesto a los vehículos y que ahora reemplazan su denominación por impuesto anual a la circulación vehicular. Y se incorporan una serie de reformas, las que incluyen el hecho generador, sujeto activo y sujeto pasivo, elementos que son importantes para la configuración de un tributo, pero cuando sustituyen el artículo 539 del COTAC, que hace referencia a la base imponible, se lo hace sin considerar la tabla fija, que fija las respectivas tarifas con base a una base imponible determinada en forma progresiva, y adicionalmente se delegaba a los respectivos municipios para que puedan modificar mediante ordenanza municipal por cuanto estos tributos que se crean para que sean administrados por los GATS municipales o metropolitanos, pero con la reforma esta tabla se elimina y tampoco consta una delegación a los municipios para que puedan establecer el cobro del impuesto a través de la fijación de tarifas. En doctrina tributaria, uno de los elementos de la obligación tributaria es la tarifa, en donde una vez conocida la base imponible se le aplica una determinada tarifa, la cual se define como una magnitud establecida en la ley que, aplicada a la base gravable, sirve para determinar la cuantía del tributo. La tarifa, en sentido estricto, comprende los tipos de gravámenes, mediante los cuales se expresa la cuantificación de la deuda tributaria. En palabras más sencillas, si no tenemos una tarifa fijada en la ley, el Estado no puede cobrar un tributo porque no hay manera de hacerlo y de cuantificarlo. Y esto es lo que sucede con las reformas implementadas al impuesto de los vehículos. Ahora impuesto anual
a la circulación vehicular, en donde se ha suprimido la tarifa o tarifas respectivas para poder calcular el impuesto respectivo con los gobiernos autónomos descentralizados. No tienen manera de cobrar este impuesto. Esto tenemos que tenerlo claro, compañeros legisladores. En este sentido, debo mencionar que la Comisión de Régimen Económico ha procedido a aprobar el proyecto, esta reforma, tal y como la envió el presidente de la República, es decir, con el mismo error. Compañeros, me van a disculpar, los miembros de la comisión son pocos realmente, son 7 los que aprobaron, los demás tal vez lo notaron, pero qué terrible que hasta con el mismo error haya venido el informe acá al Pleno de la Asamblea Nacional. Y no es cualquier error, sino que es uno que puede provocar que los gastos municipales y metropolitanos no puedan tener ingresos efectivos con este impuesto. Un minuto, asambleísta. Seguramente, gracias, presidente. Seguramente deben existir muchos más errores aprobados en este informe. De esta manera también podemos darnos cuenta que estas observaciones dan cuenta de lo mal concebido que ha estado este informe por parte del Ejecutivo y también por parte de la Comisión de Régimen Económico. Muchas gracias. Y esa era la